La gente le tiene más temor, escucha lo que digo, a lo que dice un profeta que a lo que dice la bendita palabra de Dios. Si el profeta les dice que ayunen, ellos ayunan. Si el profeta les dice que oren, ellos oran. Si el profeta les dice que se congreguen, ellos se congregan. Si el profeta les dice que tienen que cambiar algo, ellos lo cambian. Porque le tienen miedo al profeta. Porque más adelante te voy a explicar la clase de profetas que tenemos hoy. Que si tú no les crees, te amenazan con juicio. Te amenazan de que Dios te castigará. Pero es porque ellos saben que a veces lo que te están diciendo no viene de parte de Dios. Y empiezan a manipularte con palabras para que tú aceptes todo lo que ellos digan. Y la gran pregunta que yo hago hoy a la iglesia es, ¿por qué cuando la Biblia te dice orar sin cesar, tú no oras? ¿Por qué cuando la Biblia nos manda que tenemos que ayunar, no ayunamos? ¿Por qué cuando la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino antes bien exhortados los unos a los otros, en cuanto que aquel día se acerca? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué obedecemos más a lo que diga aquel profeta, aunque a veces ese profeta ni ora, pero no hacemos lo que dice la Biblia? Yo vengo a decirte que yo creo en la profecía, creo que hay hombres de Dios, pero en la mayoría de nuestros días, de los que se llaman profetas, se lo digo con mucho amor y respeto, no creo en ellos. Más adelante lo vas a ver. Porque son hombres sin testimonio. Son hombres que no oran. Son hombres que no se consagran. No son hombres de recámara secreta. No. El Espíritu de Dios no da testimonio. Y por eso la bendita y gloriosa palabra de Dios nos dice hoy, y presta atención a esto, amados, no creáis a todo espíritu. Pero hoy hay demasiada inocencia en la iglesia. Los cristianos de hoy en día le dicen amén a todo. Si ven a uno resucitando muertos, se van detrás de él, aunque ande en pecado, aunque ande torcido, aunque ande desviado, aunque esté predicando otro evangelio, porque la gente anda detrás de las señales. La gente hoy no tiene convicciones claras, bíblicas, no tiene una doctrina sólida, no tiene un fundamento bíblico. Es un evangelio superficial el que estamos viviendo hoy. Un evangelio por encimita, solo por vista. Y este camino es por fe. Aquí es llamar las cosas que no son como si fueran. Aquí no es por vista. Gloria a Dios si alguien está haciendo milagros. Pero si no está viviendo la palabra, con todos tus milagros, la Biblia dice claramente que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Escucha bien y deja que la palabra de Dios hoy trate contigo de una manera sobrenatural. Amados, no creáis a todo espíritu. Iglesia bendita del siglo XXI,
hay grandes cantidades de espíritus engañadores que se están moviendo en las iglesias hoy. No creáis a todo espíritu. Oiga lo que dice la Biblia. Sino probad los espíritus si son de Dios. Oiga lo que tiene que estar haciendo la iglesia. No importa la fama que tenga el predicador. No importa las señales y prodigios que haga. Pruebe los espíritus. Pregúntele al Espíritu Santo si lo que está ocurriendo es de Dios o no es de Dios. La iglesia tiene que tener discernimiento de espíritu. Hay que empezar a ponernos más serios en este camino. El día que la iglesia haga lo que dice esta palabra bendita, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Los falsos profetas lo van a pensar muchas veces antes de llegar a la iglesia. Ellos saben dónde se meten, porque incluso, lo digo con respeto, pero hay demasiados pastores inocentes que están llevando a sus altares falsos profetas, falsos predicadores, personas viviendo en pecado deliberadamente y los tienen predicando, cantando, dirigiendo, administrando al pueblo. Y después nos preguntamos, ¿por qué está aquí el adulterio? ¿Por qué ha llegado la fornicación? ¿Por qué estos espíritus de lascivia dentro de la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente con una mente morbosa que entran a los templos a desear la mujer de su prójimo? ¿Por qué esa falta de temor de Dios? Muchas veces es porque los que están administrando no tienen el Espíritu Santo. Y uno siempre da de lo que uno tiene. Tú transmites lo que tú cargas por dentro. Si lo que tú tienes dentro de ti es la bendita presencia del Espíritu Santo, eso es lo que el pueblo va a recibir. Si en tu boca está la verdad de la palabra de Dios, eso es lo que el pueblo va a recibir. ¿Y qué dice la Biblia? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dijo Jesucristo? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero muchas veces tenemos hombres mentirosos haciéndose pasar por profetas de Dios. Y el pueblo se está alimentando de cuentos, de mensajes halagadores que le suben el ego a la gente, que los hace sentir bien. Porque esos hombres no les importan las almas. A ellos les interesa el dinero, la fama, la gloria. A ellos les interesa el nombre nada más. Ellos están enamorados del título. Ellos están enamorados de las posesiones. Que les digan profetas. Mi hermano, los verdaderos profetas de Dios son hombres que están a veces en el anonimato, que nadie los conoce. Son hombres de recámara secreta. Son hombres de encierro. Hombres que salen hasta que Dios los manda con una palabra de parte de Él, hablarle al pueblo para que se vuelva a Dios. Hoy necesitamos los verdaderos profetas de Dios que despierten la iglesia de nuestros días, que despierten la tibieza espiritual, que despierten una iglesia indiferente, una iglesia apagada, una iglesia sin oración, una iglesia sin una santidad genuina, una iglesia sin compromiso con Dios verdadero.
Si hubieran profetas verdaderos de Dios, estuviéramos viviendo unos grandes avivamientos en nuestros templos, porque tampoco se confunda. Avivamiento no es estar brincando simplemente con un montón de luces y poniéndole humo a la gente. Eso no es avivamiento. Eso es carnalidad. Eso está lejos de lo que enseña la Biblia. Eso no fue lo que pasó el día de Pentecostés. Eso no fue lo que pasó en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, mientras Pedro les hablaba la palabra, el Espíritu de Dios se derramó sobre aquellos que estaban en la casa de Cornelio. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Hoy nuestros predicadores, en lugar de despertar la iglesia, están durmiendo la iglesia en nuestros templos. La gente abosteza cuando el predicador está compartiendo la palabra, porque es un mensaje insípido, apagado, sin la gracia de Dios, sin la unción del Espíritu Santo.